¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Macedo Rodríguez y bueno, pues el grupo de divulgación y literacidad de la UAMI me ha invitado a dar esta pequeña charla sobre Jorge Luis Borges. El tema es Borges lector y bueno, pues me toca a mí presentarme. Soy Alfonso Macedo Rodríguez, soy profesor de la UAM Iztapalapa, del Departamento de Filosofía. Me he dedicado a dar clases durante casi 20 años y pues bueno, me ha tocado hablar un poquito de Borges, quizá en primer lugar por mi obsesión por este escritor argentino, por otros escritores de la literatura argentina y demás, ¿no? Así que bueno, pues principalmente me declararía yo lector de la literatura argentina y por supuesto de Jorge Luis Borges. Bueno, pues hablemos un poco de Borges, si les parece, en estos minutos. Estamos hablando obviamente de un autor que se encuentra en el centro de la literatura argentina, pero cuya importancia excede la literatura de su país y se puede entender precisamente como el maestro de muchísimos escritores, un escritor para escritores, lo cual obviamente podría resultar un poco monstruoso, ¿no? Pensar a la hora de acercarnos a su obra. Y sin embargo, la lectura de Borges siempre es una lectura amena, más allá de sus referencias históricas, bibliográficas, mitológicas, religiosas, etcétera, etcétera, podemos identificar a un autor Borges cuya prosa y cuyos poemas en verso siempre resultan una invitación para seguir leyéndolo, para seguir disfrutándolo. Entonces, el propósito de esta charla es justamente conocer a un autor fundamental de la literatura argentina que ha excedido, como decía yo, los límites de su país, los límites geográficos de su país, y que es obviamente un maestro indiscutible, ¿no? Tanto en Europa como en América. Entonces, muchísimos escritores, desde Umberto Eco, Italo Calvino en Italia, pasando por supuesto por Roland Barthes, por Michel Foucault en Francia, pensando por supuesto también en los escritores hispanoamericanos, no se diga en el caso de los mexicanos como Carlos Fuentes, como Juan José Arriola, como Salvador Elizondo, como Sergio Pitol, pues todos ellos pertenecen desde luego a una literatura que de no haber existido Borges hubiera sido muy, muy diferente. De ahí, digamos, la importancia de este escritor argentino. Borges nació en 1899 y murió en 1986. Es un escritor del siglo XX cuyas resonancias, cuyos efectos de lectura todavía se siguen manteniendo. La importancia de Borges yo la puedo ubicar sobre todo en el campo de la literatura fantástica. Borges es entonces un escritor que publicó cuentos fantásticos, cuentos breves en la mayoría de los casos, y pues esa brevedad y esa poética de lo fantástico le permitió ser de alguna manera un escritor que pusiera de algún modo, ¿no?, una especie de diálogo y de discusión con las novelas de su tiempo, ¿no? Novelas monumentales en la Argentina, por ejemplo, Don Segundo Sombra, una novela de gauchos, o podríamos hablar en términos mucho más amplios. Borges hizo también un intento de cuestionar cierto tipo de literatura que él particularmente a él no le interesaba, ¿no? Sobre todo la novela realista, la literatura escrita en lengua francesa, pareciera que no es precisamente su campo de interés. Y por lo tanto, para pensar precisamente en el título de esta charla, Borges lector, podemos pensar precisamente en un autor que buscó ser incluido en una línea de lectura a través de sus propios cuentos y a través de su programa de divulgación de otros escritores que habían sido opacados o que habían quedado en el olvido por el arribo de nuevos novelistas y de ciertos estilos y ciertas corrientes que a él no le interesaba. Concretamente podemos pensar en la novela realista de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, con la que él no coincide, ¿no?, por cuestiones estéticas sobre todo. Por lo tanto, la labor de Borges no solamente se va a encontrar en sus cuentos, sino también, por ejemplo, en las antologías
que va a preparar o en la publicación de autores anglosajones desconocidos hasta ese momento o que habían sido olvidados. Borges entonces va a ir pensando la literatura no solamente como una oposición a la novela realista, novela de gran extensión, de largo aliento, novelas monumentales. Podríamos pensar entonces que la poética de Borges no está relacionada con Dostoyevsky, con Tolstoy, con Dickens, con Pérez Galdós, tampoco está relacionada con las novelas de Thomas Mann, de Marcel Proust, ¿no? Ni de James Joyce, al quien trata con cierta, podríamos decir, deferencia, pero básicamente tolera, ¿no? Tolera a Joyce. Entonces estamos hablando de escritores prolíficos, escritores algunos clásicos, otros muy renovadores, muy experimentales como James Joyce, y en todo caso a Borges lo que le interesa es el cuento, ¿no? La poética del cuento breve, a veces de final sorpresivo, y sobre todo que provenga de la tradición anglosajona, ¿no? De la literatura inglesa y de la literatura estadounidense. El escritor argentino Juan José Saer ha utilizado un adjetivo para describir justamente estas posiciones que no solamente serían estéticas, sino también podríamos decir culturales, y es precisamente el adjetivo, ¿no?, francófobo que le aplica a Borges. Para Saer, Borges es un escritor francófobo, ¿no? O sea, alguien que rechaza, ¿no?, que no le interesa tanto la literatura francesa, ni siquiera el clásico Michel de Montaigne. Y en cuanto a Proust, desde luego que En busca del tiempo perdido sería una obra muy, muy lejana con la poética de los cuentos breves de Borges. Así, entonces, en diversas traducciones, en textos que van dirigidos a las revistas y en otras actividades, Borges prefiere la literatura de algunos autores que incluso son considerados, me parece erróneamente, y obviamente pensando justo en una literatura para todos, pero se ha clasificado a Kipling, a Stevenson como escritores de, ¿no?, obras dirigidas a un público infantil y juvenil, ¿no? Sin embargo, desde luego, esto me parece un criterio equívoco, erróneo. En realidad, las obras de ellos van para todos, ¿no? Y entonces Borges va a recuperar autores que acabo de mencionar, Stevenson, el autor de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los cuentos fantásticos de Kipling, va a traducir la obrita, ¿no?, el relato Bartleby, el escribiente de Herman Melville, escritor estadounidense en los años 50 del siglo antepasado. También está muy interesado en Nathaniel Hawthorne, contemporáneo de Melville y de Edgar Allan Poe, a quien también trata con cierta deferencia. También, bueno, le interesa el cuento Enoch Soames de Max Beerbohm, también los cuentos policiales de Chesterton. En cuanto a Max Beerbohm, Beerbohm aparece en su antología de la literatura fantástica, una antología que Borges va a publicar con la colaboración de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares por primera vez en 1940. En esa antología, estos tres autores, ¿no?, harán una selección de textos breves que en algunos casos no son propiamente cuentos fantásticos, pero donde ocurre un predominio de la literatura fantástica, ¿no? Esta es una edición mexicana de la editorial Hermes en colaboración con Sudamericana, y bueno, en esta antología se encuentran cuentos de, pues, ellos tres, ¿no?, de Ocampo, de Bioy, de Borges, pero además tenemos cuentos de Kipling, de Joyce, ¿no?, un fragmento de la obra Don Juan Tenorio de Zorrilla, un texto breve de Macedonio Fernández, un cuento de Leopoldo Lugones. También aparece un texto de Herbert George Wells, el autor de La máquina del tiempo, la nouvelle Sombra suele vestir, un cuento fantástico de Maupassant, la obra de teatro Un hogar sólido de Elena Garro, que se publica en la edición de 1965, la segunda. Y bueno, en ese sentido, entonces, el criterio de Borges, ahí en colaboración con Ocampo y Bioy Casares, es un criterio que busca precisamente colocar la literatura fantástica, de preferencia en lengua inglesa, en el gusto de los lectores, ¿no? Así entonces la operación literaria que establece Borges es precisamente una operación donde él quiere ser leído dentro de toda esa tradición y no dentro de la teoría
dentro de la literatura realista, de la literatura de largo aliento, ¿no? Estas ideas en parte, bueno, las ha suscrito Ricardo Piglia en una serie de clases que presentó hace algunos años y que están en YouTube, ya verán ustedes la bibliografía. Y en ese sentido, bueno, convendría pensar en un Borges lector que al mismo tiempo va a crear cuentos fantásticos que serán leídos con muchísima sorpresa, a veces obviamente serán leídos con cierta reticencia, y esto se debe a que, ¿no? Desde luego que había un predominio por cierto tipo de literatura, y cuando él interviene va a romper las reglas. Por lo tanto, la literatura de Borges va a marcar un camino, ¿no? Podríamos hablar de una literatura, ¿no? Antes de Borges y después de Borges. Y en ese sentido, precisamente la literatura fantástica va a experimentar una serie de cambios, sobre todo porque a Borges le debemos un poco la popularización de un tipo de literatura fantástica donde se cruzan a ciertos aspectos reales, ciertos aspectos que nosotros podemos confirmar de la realidad con elementos ficcionales. Por ejemplo, que se publique en una revista como la revista Sur, en el año 1938-1939, una reseña de un libro que no existe, ¿no? Esto en realidad es el cuento El acercamiento a Al-Motassim, que tiene la forma de una reseña, pero que en realidad es una reseña que nunca existió, ¿sí? Este procedimiento de unir elementos ficcionales con elementos de la realidad que podemos verificar, ¿no? Rápidamente podemos entrar a Wikipedia, podemos entrar a Google y rápidamente nos viene la información que estamos buscando, ¿no? Esto en ese sentido, ¿no? Lo podríamos ver ahora, antes era un poco más complicado, y aún así se produce un efecto de extrañamiento, es decir, lo que leemos no sabemos si realmente ocurrió o no, gracias a que Borges produjo esta sensación de irrealidad, ¿no? El concepto de expresión de la irrealidad es acuñado por una de las grandes críticas de Borges, de las primeras, Ana María Barrenechea, que precisamente va a hablar de esa combinación de elementos reales con elementos de la fantasía, de la imaginación, y que produce en nosotros como lectores una sensación de extrañamiento, porque no sabemos si lo que estamos leyendo realmente ocurrió o no. Hay muchos elementos que podríamos pensar, ¿no? A partir de Borges nos aparecen en otros autores, pensemos en Sergio Pitol, en Augusto Monterroso, en Enrique Vilamatas, ¿no? En Rosa Montero, donde precisamente lo que estamos leyendo no sabemos si está ocurriendo o no, si realmente ocurrió. Obviamente eso parecería una pregunta, ¿no? Básica, pero realmente, ¿no? Cuando yo me encuentro, y lo digo en mi experiencia como lector, cuando yo me encuentro con un autor desconocido que un escritor después de Borges me está sugiriendo, a veces me asalta la duda si realmente ese escritor existe o no. O a la inversa, yo puedo dar por hecho que existe un autor y lo busco y resulta que solo había sido inventado para ese libro, ¿no? Eso también puede ser. Son trampas que obviamente después de Borges se mantienen y que es también de alguna manera un efecto de la gran, ¿no? literatura que creó Borges. Bueno, lo que estoy diciendo podría ser justo una especie de asociación entre un Borges escritor que antes fue lector, ¿no? Porque tuvo que haber leído antes de haber pensado en hacia dónde va a disparar su poética, hacia dónde va a dirigir lo que quiere, que es cómo ser leído, en qué tradición. Y él buscaba ser leído desde el género fantástico y en diálogo con la literatura escrita en inglés, ¿no? Que él consideraba entonces fundamental. Bueno, yo quisiera leer rápidamente, ¿no? El poema Un lector, que viene en el libro Elogio de la Sombra de 1969. Me gustaría leerlo porque podría, ¿no? representar justamente la unión de esta obsesión por leer y por escribir, pero sobre todo porque Borges, quizá un poco falsamente, se asume más como lector que como escritor. El poema se llama así, Un lector. Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K, pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. Mis noches están llenas de Virgilio. Haber sabido y haber olvidado el latín
es una posesión, porque el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Cuando en mis ojos se borraron las vanas apariencias queridas, los rostros y la página, me di al estudio del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades. Y ahora, a través de 7 siglos, desde la última Thule, tu voz me llega, Snorri Sturluson. El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso. A mis años, toda empresa es una aventura que linda con la noche. No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte, no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd. La tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin. No menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. Bueno, estos versos desde luego que también contienen una serie de aspectos autobiográficos, sobre todo la alusión a la ceguera, ¿no? Borges padeció un accidente por ahí cuando tenía 38, 39 años, padece un accidente, ya venía arrastrando una enfermedad heredada del padre, una enfermedad genética, que era una deformación de la vista. El accidente acelera, ¿no? Se dice un poco esta ceguera. Finalmente, para los años 60 ya habrá quedado completamente ciego, ¿no? Y eso también va a contribuir a la instauración de su imagen como escritor ciego, sabio, ¿no? Que no le queda más que escuchar la lectura de los otros y no le queda más que poner atención en ciertos versos del inglés o de otras lenguas germánicas que obviamente resuenan, ¿no? Con todas las alusiones por ahí que menciona a la literatura germánica. Por cierto que Borges había publicó dos obras de divulgación. La primera se llama Introducción a la literatura norteamericana, que yo creo que debería de llamarse Introducción a la literatura estadounidense, publicada en colaboración con Esther Semborain, y también publicó una Introducción a la literatura inglesa con María Esther Vázquez. Esto obviamente también muestra hasta dónde llegó el interés de Borges por la literatura en lengua inglesa. Y finalmente, ¿no? Podríamos ver también que todas estas obsesiones ahí se pueden ver en este poema que leí de un lector. Ahí también se puede ver esta preocupación de que jamás se podrá leer todo lo que se quiere, que realmente a él le interesa más la lectura que la escritura, y que realmente como escritor también va a realizar operaciones literarias más allá de la simple escritura y de la publicación. Y eso tiene que ver con las antologías, con estos libros de divulgación y obviamente también con su construcción de escritor ciego, podríamos decir, y sabio, ¿no? Una figura que fue más mediática. Para terminar, podemos hablar un poco de los efectos de lectura después de Borges, ¿no? Ya he mencionado yo algunos autores posteriores. Realmente las huellas de Borges se pueden seguir notando, ¿no? Tanto en los escritores y las escritoras contemporáneas, como en la misma crítica literaria, ¿no? Que obviamente sigue poniendo mucha atención a lo que se sigue escribiendo sobre este maestro de escritores. Y bueno, yo quisiera terminar leyendo un fragmento de un texto que es también un juego, ¿no? Podemos pensar hasta dónde la literatura es un juego. La literatura pertenece, por lo tanto, a sus lectores que pueden jugar, que pueden obviamente trabajar de formas, ¿no? Muy diversas. Y en ese sentido yo sobre todo me referiría a esta introducción a la literatura de Borges por parte de José Emilio Pacheco. Jorge Luis Borges, una invitación a su lectura, una obra que por cierto ha tenido otras ediciones. La editorial Era ha publicado hace no mucho, hace 1 o 2 años, ¿no? Una nueva edición de este libro que apareció originalmente en Raya en el agua, ¿no? Apareció en 1999. José Emilio Pacheco es uno de los grandes conocedores de Borges, ¿no? Y no dejó de sentir, obviamente, y hasta padecer, para decirlo en otros términos, la influencia del autor del Aleph. Y en ese caso, ¿no? Pacheco preparó para el Colegio Nacional
una serie de conferencias en el año 99, que fue el año del centenario del nacimiento de este escritor argentino. Y también, además de estas conferencias que presentó para el público en general, también envió una colaboración para la revista Letras Libres, igual en el año 99. Es una colaboración muy rara porque en realidad Pacheco inventa libros que nunca existieron, ¿no? Y que atribuye a Borges o que atribuye a estudiosos o a gente cercana a Borges. El título del texto se llama Jugar a Borges con Borges, biblioteca virtual de imposibles libros posibles. Ahí entonces Pacheco inventa que Borges, por ejemplo, publicó una novela que nunca dio a conocer, lo cual es falso porque Borges no estaba de acuerdo con la estética de la novela. También aparecen por ahí algunos críticos, aparece una carta que Hemingway le escribe todo borracho desde La Habana a Borges diciéndole: yo soy tu papá, yo soy en realidad más importante que tú. Hay también algo que a mí me gusta mucho, que es precisamente una carta que supuestamente Faulkner le escribe a Borges para agradecerle la traducción de Las Palmeras Salvajes, ¿no? Cosa que tampoco ocurrió, y además Faulkner escribe en un español horrible, ¿no? Lo cual, por supuesto, era innecesario porque Borges traducía directamente del inglés al español, y también era innecesario porque definitivamente que lo que hace Borges pues sería muy superior a esta hipotética carta de Faulkner. Pero lo que yo quería mencionar, y ya con eso termino, es que en todos estos libros que inventa Pacheco, que existieron y que le atribuye a Borges o a gente cercana a Borges, está también el de su nana Fanny Ubeda, ¿no? La mujer que estuvo acompañando a Borges durante algún tiempo, durante muchos años, quiero decir, y precisamente aquí Pacheco inventa que Fanny Ubeda escribió un libro que se llama Todo al Fuego, Notas de Lectura, ¿no? Aquí también aparece toda la referencia bibliográfica, lo cual por supuesto nos puede destantear. Es el volumen 1, que corresponde a los años 1956-1966, trae un prólogo y una selección de Saúl Yurkiewicz, un gran crítico literario que ha tenido también grandes acercamientos a la lírica de Borges. Fue publicado en Buenos Aires por la editorial Planeta y tiene 400 páginas. El texto, la nota que aquí recupera Pacheco, ¿no? La nota que aquí recupera la empieza a comentar él. Dice: confidente, mucama, enfermera y ocasional secretaria hasta su inexplicable despido en 1986, Fanny Ubeda tiene un lugar en la mitología literaria por haber arrojado al incinerador cerca de 15,000 libros que sus ingenuos autores enviaron a Borges. Pero nadie sabía que antes de echar los libros a las llamas, Fanny redactaba agudas notas de lectura. Un solo ejemplo de su talante crítico. Y a continuación aquí Pacheco cita a Fanny Ubeda. La sangre de Medusa por José Emilio Pacheco. Pobre del señor con su cauda de imitadores lamentables. Estos cuentitos mexicanos me dieron la impresión de leer la prosa de Borges con acento de Cantinflas. Y bueno, pues esto es obviamente una broma donde el propio Pacheco, digamos, se autoparodia, podríamos decir, ¿no? Y hace un ejercicio crítico muy, muy sanguinario de su propia obra precisamente, y al mismo tiempo no deja reconocer una doble deuda, ¿no? La primera deuda es el joven que escribe precisamente esos primeros cuentos, La sangre de Medusa, 2 cuentos de tema mitológico, y después, digamos, este juego, y después, por supuesto, todas las enseñanzas que la lectura de Borges le dejó, ¿no? Y justamente, bueno, ahí podemos ver esos efectos de lectura de otro gran, extraordinario lector que fue José Emilio Pacheco. Bueno, pues ahí dejamos también algunas referencias bibliográficas por si ustedes las quieren consultar. Yo, para terminar, pues bueno, recomendaría, ¿no?, en este acercamiento, pues que se lean el cuento El Aleph, ¿no?, uno de los grandes cuentos de Borges, y que también se lean el libro de textos misceláneos, El Hacedor, un libro de 1960, que incluye algunos de los poemas más famosos de Borges, como por ejemplo Ajedrez o Reloj de Arena. Y también les recomiendo, bueno, que lean algunos de esos cuentos breves como Episodio del Enemigo, por ejemplo, o algunos ensayos breves que también por ahí andan en este texto que, ¿no?, junta varios géneros y que también va a dar pie a
un experimento que después ensayarán y mejorarán otros escritores muy posteriores a Borges. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Muchos saludos.